me preguntan al rompe primero. En la ficha técnica está el orden, porque ya lo obliga a decir, pero sí es importante explicar eso. Lo que nosotros como investigadores tenemos que garantizar es que una pregunta no sesgue a la otra. Entonces, la primera pregunta del cuestionario, obviamente después de la edad y los temas de la persona, es si aprueba o no al presidente, y de ahí en adelante se empiezan a recorrer el resto de temas. Sí. Néstor, pero lo que importa en una encuesta es la variación. Que sea haya más desfavorable que favorable, a veces no dice mucho, porque en la mayoría de los temas ese desfavorable es más alto desde hace varios gobiernos. Lo importante es si cambia. El ejemplo que dio Martín de construcción de vivienda popular, la desfavorabilidad era más alta al final del gobierno anterior, a pesar de que llegó a subir bastante la favorabilidad. Y de la encuesta anterior a esta mejora en 7 puntos. El desempleo, la percepción de mejoramiento del desempleo mejora en 10 puntos. Perdóname, que no sé qué. Lucho contra la pobreza, perdón, termino, 6 puntos. Pero espere, la que economía le van a corregir, mejora, la Álvaro, percepción 6 puntos. Pero mire, hasta esta. El encuestador le va a corregir una cifra, Martín. A ver, históricamente siempre ha sido muy positivo el tema de vivienda popular. Al final del gobierno Duque, o hasta donde lo medimos, pues este tema en agosto del 2021 era el 38% positivo, 50% negativo. Meses atrás de eso se movía entre el 42 y el 49, casi 50. Este gobierno empezó con 42 positivo y hoy está en 32 positivo. Sí, pero la encuesta, la percepción sobre construcción de vivienda popular mejoró. Cayó 10 puntos. De 25 a 32. No, sí, mirando entre marzo entonces, del 2025. Y que el desfavorable es más alto no dice nada, porque es más alto aún cuando en el gobierno Duque la percepción de positiva de vivienda popular era alta. Ahora que mejoró, si es que no están construyendo vivienda popular, si es que no hay subsidios, si es que acabaron los programas. Señor Aurelio. Yo quiero correlacionar dos cosas. Una, las preguntas sueltas que se hacen sobre paz total, como dice María Consuelo, sobre corrupción y sobre el tema del acercamiento con Venezuela. Pero si usted fija, la forma como se raja Petro en estos temas, sobre todo de la paz total y de la corrupción, usted vaya a preguntarle a la gente cuáles son los principales problemas del país y encuentra que son exactamente los mismos en los que más se raja. O sea, es que esto aquí también hay que hacer correlación entre estas preguntas. Néstor, yo creo que esto es una herramienta para los gobernantes y para los ciudadanos, y es muy importante decir que el orden público es la principal preocupación de lejos hoy de los colombianos. El 32% dice que es su principal problema, que la paz total del gobierno Petro, el 66% dice que lo ha hecho sentir más inseguro, solo el 25% dice que lo ha hecho sentir más seguro, el 74% dicen que las Fuerzas Armadas han perdido control en los territorios donde operan diferentes grupos armados ilegales, y solo el 26% dice que el proyecto de paz total del gobierno Petro va por buen camino. Y lo digo no para criticar, sino para poderle dar voz al ciudadano sobre estas problemáticas, porque pues justamente para eso se hace también la encuesta. Entre otras cosas, cifras con las que deberían trabajar, porque evidentemente allí pasa algo. Martín, una última pregunta. Sí, señor. Esta encuesta se corrió después del carcelazo al expresidente Álvaro Uribe. Sí, señor, el trabajo de campo fue... ¿Qué ha sido el gran hecho político de los últimos días en Colombia? Sí. ¿Cómo está afectado hoy Uribe y el Centro Democrático, estando como estamos a 9 meses de las elecciones presidenciales? A mi modo de ver no está afectado desde los números, porque en marzo tenía el 46,5 Álvaro Uribe de opinión favorable, hoy tiene el 45,6, es decir, cayó 0,9, que es casi lo mismo. Lo importante ahí es decir que durante abril del 2021 y mayo del 2023, Álvaro Uribe siempre tuvo una opinión más negativa que positiva, pero desde julio del 2024 viene teniendo una opinión más positiva que negativa. O sea, ¿han mejorado las cosas para Uribe? Sí, él volteó ese negativo que tuvo durante casi 3 años, y en el último año, por decirlo así, ha tenido más opinión favorable que desfavorable. Dije que el uribismo está reviviendo. Alguien dijo aquí, lo que está reviviendo es la polarización. Desde el punto de vista de la encuesta estadístico, ¿eso es cierto? Eso es cierto. Con esos dos números podemos dar fe de eso, y también lo que podemos decir es que lo que sí está claro
es que la izquierda es más pequeña todavía que el centro y la derecha. La izquierda es más o menos el 20% de las personas y el resto se reparten entre derecha, centro y gente sin corriente política. Tal vez la pregunta ¿Por qué la izquierda es más pequeña que Petro? Porque de todas formas Petro tiene algo de aceptación en el centro y en las personas que dicen no tener ninguna corriente política. Okay. Néstor, yo tal vez le diría ahorita para la discusión y ya para que se queden tal vez pensando, el tema no es si va a ser el candidato de Uribe o de Petro, el tema es que el petrismo ya tiene un proceso en teoría definido para elegir su candidato, pero el uribismo todavía no sabemos qué va a pasar, y el centro también creería yo que va a tratar de mirar cómo va recogiendo personas más de la derecha, creo yo, que de la izquierda. Si Petro Martín está en el 30 y pico por ciento, 37, 35, sí, ahí se mueve por ese lado un poquito más de la tercera parte. ¿Eso es endosable? ¿Hay alguno de los candidatos que pueda heredar ese 30 y pico por ciento? ¿El que diga Néstor, Petro podría ser el presidente? Cada caso es diferente, pero yo le voy a dar de hechos, porque no podemos hablar de pronósticos. El hecho es, el único presidente que ha logrado endosar los votos a otra persona ha sido Álvaro Uribe, ¿cierto? Que lo endosó a Santos. En Barranquilla sabemos que Char... En Barranquilla, por ejemplo, ocurrió que Char pudo elegir a Bandarejo. Pero por ejemplo Noguera, sí, pues, pero también hay casos como por ejemplo en Medellín, donde un Federico Gutiérrez tenía una aprobación del 80% y quedó fue Daniel Quintero. Pero es evidente que Petro, el presidente Gustavo Petro no tiene esa capacidad de endoso. Le doy otro dato. Enrique Peñalosa tampoco no ha pasado en Bogotá en dos elecciones. Pudo endosarle los votos en ese momento a Miguel Uribe. Entonces yo digo ni Petro Holman Morris. Esos ejemplos para decirle que depende mucho de la elección, depende mucho del personaje que endosa, que no depende, es automático, y depende mucho más del personaje a quien le quieren endosar. Claro. Pero con ese 37 está en segunda vuelta del petrismo. Néstor, sí. Una pequeña cosa. Especialmente por la cohesión que está teniendo hoy, y yo creo que eso es lo que hay que evaluar. Mientras que el centro está muy disperso y la izquierda y la derecha también, el único sector político que tiene hoy un plan de cohesión a través del mecanismo de consulta para octubre es el Pacto Histórico. Entonces, pues aquí la dispersión pues favorece justamente a aquellos que se organicen, aunque sean mayoría simple, eso es cierto. les da una ventaja. Yo los veo muy organizados, es cierto, y veo muy desorganizada, muy anarquizada la derecha o el centro derecha en Colombia. Pero en esa perspectiva, Néstor, hay un ejercicio que se hace para todas las elecciones, la famosa cuadrícula, donde si la gente vota cambio o no cambio. Sí, eso es un ejercicio que se hace pues en la básica de ciencia política. Y fíjese usted Con eso fue que ganó Petro. Sí, pero fíjese usted que ahora la gente que dice que no quiere cambiar, o sea, la que dice que Petro sí ha cambiado, es apenas la tercera parte. O sea, que ese 33 sí es muy importante para el monstruo, pero ese monstruo tiene que enfrentarse con un 66 que dice yo quiero cambiar lo que hay hoy. Okay. Ese es el punto. 8 de la mañana. Esto lo dirá el tiempo, Martín. Sí, gracias. Señor. Muchas gracias a ustedes y feliz día. Martín Orozco es el gerente de Invamer, hablando de la encuesta para Noticias Caracol y para Blue Radio. María Consuelo. Una última cosa, y es que me parece que la imagen favorable de la registraduría como institución dice mucho sobre la esperanza del próximo proceso electoral. O sea, hay una confianza, hay una imagen favorable de la registraduría, bueno, además de otras instituciones a las que el presidente ha atacado mucho, como los empresarios o los medios, siguen con imagen favorable, pero lo de la registraduría me llama particularmente la atención. Eso es muy positivo, es la tercera institución después de las fuerzas militares y de la Iglesia Católica con mejor imagen favorable. 8:54 en Mañanas Blue.